Como pueden notar, la diferencia de 1 de 10 es muchísimo más grande. Y aquí confirmamos eso que le estamos comentando, que todos los billetes van aumentando su tamaño de acuerdo al valor que tienen. Por lo menos estos desayunos preparados van desde los 3,10 hasta los 4,60 euros. Demasiado rico. Que los negocios aquí o la vida en general terminan muy tarde y empieza muy tarde para lo que nosotros estamos acostumbrados. Sí, porque por lo menos a las 9 de la noche es que es normal que a esa hora es como la cena. Para nosotros a las 9 de la noche ya la hora de dormir. No saben lo que me acaba de pasar. Creo que esta es la primera pena, gran pena del viaje. Hola amigos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy es nuestro primer día aquí en España, en Madrid específicamente. Llegamos anoche en la madrugada, sí. Así que el día de hoy vamos a salir a hacer diferentes cosas muy básicas, como ir a desayunar, por ejemplo. Luego nos vamos al centro, vamos a recorrer muchos lugares y queremos grabar. Turísticos. Y queremos grabar nuestras primeras impresiones de todo lo que veamos, porque sí, absolutamente todo es muy distinto para nosotros. Sí, entonces todo lo vamos a ver también como diferente, así que se lo vamos a estar mostrando. Ya sabemos algunas cosas que nos vamos a conseguir en el camino, otras que no, así que bueno, todo lo que podamos se lo vamos a compartir el día de hoy. Bueno, ahorita que son más o menos las, aquí tengo la hora todavía vieja, son como las 10, 11 de la mañana. Está el clima bastante frito. Más o menos se parece un poco al clima ahorita de Quito, de la mañana sigue amaneciendo. Pero dicen que más tarde va a ser un poco más de calor porque ahorita hay como una ola de calor. Entonces puede ser que llegue hasta los 30 grados. Entonces vamos a ver qué tanto calor hace, porque ahorita estamos más o menos como en primavera. Entonces no debería ser tanto calor como verano. Y bueno, ya que Vale mencionó la hora, les contamos que aquí se da distinto. En lugar de decir que son las 10:45 como nosotros estamos acostumbrados, dicen que son las 11 menos cuarto. Es decir, dicen la hora que viene y les restan los minutos que falta para llegar a ella. Algo que de momento nos está costando un poco, pero bueno, es cuestión de tiempo acostumbrarnos. Bueno, vinimos a desayunar aquí que se llama Panichop. Vamos a ver qué conseguimos. Entremos. Vamos a ver dónde nos sentamos, porque afuera hay unas mesitas bien cómodas. Eso es algo muy tradicional de acá. O nos sentamos adentro. Vamos a ver. Bueno, acá tenemos el menú de los desayunos, por lo menos acá tienen desayunos preparados, bebidas, también hay focaccias, bocadillos, hay unos combos también y barritas o tostadas. Algo que si no vemos es el precio de nada, entonces sí. Vamos a preguntar. Dicen que lo tradicional creo que son los bocadillos. Hay uno que es con tomates. Mira, creo que es tostada de patata con tomates a natural. Creo que eso es algo muy tradicional de acá, así que vamos a intentar pedir eso. Bueno, ya conseguimos acá los precios. Por lo menos estos desayunos preparados van desde los 3,10 hasta los 4,60 euros. Las bebidas van desde 1,30 euro a 2,20. También las focaccias y bocadillos, el precio aproximado es de 3,80 a 3,60. Y lo que son las barritas y tostadas también van de 1,45 € a 3,10 €. Bueno, nos estaban contando que acá para cuando tú vas a pagar, acá en la caja, metes los billetes acá. Y como saben, los billetes tienen diferentes tamaños, entonces por lo menos acá va el de 5 y ya acá los más grandes que son de 20 y 50, como ven, son diferentes tamaños. Entonces acá los metes, ellos los reciben en la máquina los cuenta y acá mismo te devuelven si tienes cambio. Igualmente por acá las monedas, ingresas las monedas por acá y te dan el cambio por acá. Todos juntos lo vas a pagar. Estos 4. Vale, con café con leche, ¿vale? Y yo quiero tostadas con tortillas, patatas y tomate natural con café con leche. Y la tostada se puede integrar. 15,95 todo. Por abajo donde pongo que cuesta, hay que deslizar. Bueno, entonces ahí pudieron ver cómo mi mamá ahorita hizo el primer pago y ella metió el billete y automáticamente la máquina le devuelve, sin que la persona de acá le haga nada, el cambio. Perfecto. Analizó
Analizando bien el sistema nos parece súper práctico por varias razones. Primero porque la persona o empleado que toma la orden también manipula los alimentos, entonces de esa manera evita ensuciarse las manos o guantes tocando el dinero, que sabemos la cantidad de bacterias y suciedad que suelen tener por andar de mano en mano. Segundo, para el negocio es más seguro que una máquina se encargue del dinero porque así evitan pérdidas, un problema común en lugares donde una persona es la que se encarga de cobrar y dar el cambio. Y tercero, para el cliente es más fácil porque vieron lo rápido que dio el cambio, súper preciso, ni más ni menos, el total con los céntimos que son, sin redondear las cifras a favor del negocio como se habitúa en otros lados. Ahí viene, vale, con el desayuno. A ver. Ufa. Se Nos ve. pedimos totalmente diferentes uno del otro. Bueno, distintos, no muy diferentes porque los dos son pan y traen cosas similares. Ok, yo me pedí una tostada con tomates, como pueden notarlo acá, y jamón serrano porque obviamente no puedo pedir otra cosa distinta. Cafecito con leche. Y yo me pedí uno que venía las tostadas con tomate y la tortilla de patata, que acá le llaman como pincho a este pedazo de la tortilla. Y por supuesto el cafecito que no puede faltar para despertarnos. Y mi familia se pidió otras opciones diferentes. En total, para que tengan una idea, todo costó 17 euros. Entonces, un desayuno para 5 personas, 17 euros, para que tengan ahí una idea en el caso de que les interese este tipo de cosas. Y si buscamos en la aplicación de Uber, un taxi desde acá que estamos cerca de la estación Peña Grande hasta el centro en la plaza de Callao, nos sale desde 17,34 euros, que es un taxi para 4 personas, que incluso no nos serviría porque tendríamos que agarrar este, que es la van, que sale desde 32,38 euros. Entonces estamos comiendo por menos de lo que cuesta un taxi al centro de la ciudad, que estamos aquí mismo dentro de Madrid. Así que bueno, buen provechito. Aunque bueno, vamos a darle el visto bueno primero, ¿no? Porque hay que probar primero. Claro. Ok, vamos a probar el pancito con el tomate fresco. Echarle un poco acá. Ay. Probemos. Sí, es tomate triturado, básicamente. Bien fresquecito. Está frito. Y ahora con jamoncito. Muy bueno. Ya te sientes en España ya caíste en cuenta. Y algo curioso es que miren cómo dan el aceite de oliva. Este pequeño recipiente por lo general podría parecer mantequilla, pero no, es aceite de oliva. Entonces le abrimos, por supuesto el pan está un poco seco, le abrimos un poco y de esa misma manera le echamos un poco de aceite. Miren cómo está eso bien mojadito. Ahora sí lo vamos a probar como debe ser. Aceite de oliva, tomate y jamón. Con todo. Con todo, así como debe ser. Otra cosa. Todo junto, otra cosa. Se ve muy rico. Pruébate lo tuyo. Vamos a destapar el aceitico. No quiero hacer desastre. Mira, y trae su piquito para que se escurra allí. Con tomatito. A ver. Muy bueno. Delicioso. Y eso que no le has agregado la tortilla todavía. El tomatito está así acidito, fresquecito. Muy rico. Ahora con el pedacito de la tortilla. Echarlo por acá. Demasiado rico. La tortilla está suavecita en su punto. Muy bueno. Muy bueno. Así que bueno, nada, vamos a terminarnos todo esto antes de que se nos enfríe. Buen provechito.
Amigos, y la vez que fui a Venezuela me criticaron un poco que mi hermana casi no salió y que algunos de ustedes la querían ver más, así que aquí la tenemos otra vez. Le va a costar un poquito porque no estoy muy acostumbrada a estar grabando o hablándole a la cámara, pero bueno, nos va a mostrar ahorita las monedas de acá, las monedas en euros, por decirlo así. Ok, en este momento tenemos monedas de 2 euros, 1 euro, de 50 céntimos y de 5 céntimos. Así son por este lado y así por el otro. Sí, por este lado tienen como un personaje diferente en cada una de las monedas. No son todas, todavía faltan otras, pero bueno, si a lo largo del día las conseguimos, se las mostraremos. Pero así más o menos lucen. Así es la moneda de 20 céntimos de euro, esta por el lado frontal y de esta manera es por el lado de atrás. Así es la moneda de 10 céntimos por la parte frontal y así por la parte de atrás. Así es la moneda de 1 céntimo por la parte frontal y así luce por la parte de atrás. Como pueden notar, algunas de las monedas se parecen a las de dólar, no son exactamente los mismos valores, pero sí son números bastante chiquititos, así que se nos ha hecho bastante fácil poder recibir el cambio y darle pago. Y bueno, aprovechando que estamos aquí bien tranquilos instalados, vamos a mostrarles el cono monetario o los billetes principales que se utilizan en la cotidianidad. Estos son el euro, ya les muestro a detalle cada uno, pero lo primero que podemos notar a simple vista es que todos los billetes son diferentes su tamaño, dependiendo su valor es más grande o más pequeño. Como pueden notar, el de 50 en este caso es mucho más grande que el de 5. Este que estamos viendo es el de 5 euros, que por el lado de adelante tenemos el Arco del Triunfo y por la parte de atrás tenemos el acueducto romano. Es de un tono como verde con unos detalles en amarillo y como pueden ver acá tenemos la bandera europea. Esta emblemática bandera es monocromática de color azul y está formada por 2 estrellas amarillas que forman un círculo en el centro que representa la identidad y los ideales de solidaridad, unidad y armonía entre los 27 países de Europa que la conforman. Y ya que andamos en estas, les mostramos la bandera de España, que está formada por 2 franjas horizontales rojas que representa la sangre derramada por los españoles que han dado su vida por defender la nación a lo largo de la historia, y una en el centro amarilla que simboliza el oro de las Américas. Esto acompañado de un escudo o timbre que tiene varios elementos, la corona que simboliza la monarquía española, las columnas de Hércules con unas cintas que forman un lema que en español significa más allá, y los demás elementos representan diferentes reinos, como el de León, Navarra, Granada, Aragón y Castilla. El que le sigue es este de 10 euros, que como ven tiene un tono medio anaranjado, rojizo por decirlo así. En la parte de adelante tenemos un portal de iglesia románica y en la parte de atrás tenemos un puente románico. Y sí, como les digo, los tonos son así como anaranjados, rojizos, detalles en rosado por decirlo de alguna forma, y tiene muchos ya aquí detalles de seguridad. Como pueden notar, todo esto que tenemos acá, que es como, esto es, ¿cómo se dice esto? No, tornasol no, ay, se me fue el nombre. Cuando se mueven las cosas y cambian de forma, esto es no me viene el nombre. Bueno, comenten aquí cómo es que se le llama a este tipo de cosas cuando uno las mueve y hacen diferentes efectos visuales. Ahora tenemos acá el de 20 euros, por este lado tenemos unos ventanales góticos y por el otro tenemos un puente también de estilo gótico. Los tonos de este billete son como azules, turquesas, medio verdoso también, y por este lado también tiene la banda de seguridad de esa que estamos hablando que es como tornasol. Eso es, ¿cómo se llama? Cuando en las películas futuristas siempre sale de una lámpara, que siempre sale una forma, una figura. Reflectivo. No, que hace una forma. Sí, es como los Power Rangers que salió una broma, salía... Proyector, No. Ya nos recordamos, el nombre es un holograma. Exactamente, es un estilo de holograma. Sí. Entonces como pueden notar tiene transparencia y tiene un montón de tonos, porque sí, si Vale se mueve un poco pueden notar que algunos de estos elementos tienen transparencia y se puede ver para el otro lado. Sí. Otro detalle también de este billete es que el número 20 es como de un tono también, un verde que brilla un poco al momento de moverlo. Sí, como pueden notarlo ahí, dependiendo cómo le pegue la luz, se puede notar, sí, es como metálico, por decirlo así. Como metálico. Y bueno, el último que tenemos ahorita a la mano es el de 50. Este tiene unos tonos dorados, naranja y también como un poquito marrón. De este lado tenemos una arquitectura o como decir unos ventanales renacentistas y por este lado tenemos también un puente de estilo renacentista. Este me gusta muchísimo, es súper bonito, ya se ve o se siente de más valor porque sí, como simulando mucho a los tonos del oro y de igual manera el 50 cuando le pega la luz de manera distinta se ve diferente. Sí. Y de igual manera tiene acá la banda con el holograma o con un estilo similar. Y como pudieron notar, todos los billetes en estos extremos tienen unas rayitas que son para leer el billete en estilo braille.
ya que los tocas y tienen, como decir, una pequeña Relieve. textura. Ajá. Un relieve. Entonces para las personas no videntes está buenísimo porque pueden saber cuál es la denominación del billete sin necesidad de poder verlo. Y también es una forma de validar de que los billetes son originales. Claro, exacto, es otro método de seguridad o de autenticidad. Exacto, y como pueden ver, cada billete tiene un diseño diferente para saber cuál es cuál. Y ahí también se puede notar lo que les decía del tamaño. Por eso es que las carteras que utilizan los europeos por lo general suelen ser cuadradas, porque es que el billete de mayor denominación es bastante grande y es casi cuadrado. Sí. Y al fin conseguimos un billete de 100 euros para mostrarle cómo es. Como pueden notar, la diferencia de uno de 10 es muchísimo más grande. Y aquí confirmamos eso que le estamos comentando, que todos los billetes van aumentando su tamaño de acuerdo al valor que tienen. De esta manera lucen, son bien verdecitos, un poquito de tonos en amarillos, pero predomina es el verde. Así por la parte de atrás, que al igual que todos los anteriores, tienen un puente y en la parte frontal tienen un arco. Porque sí, como pudieron notarlo en todos los billetes anteriores, inclusive en este, todos los billetes siempre tienen un arco en la parte frontal y un puente en la parte de atrás, indiferentemente el valor. Obviamente tiene otros elementos, pero estos son los que más predominan, por decirlo de alguna manera. A diferencia de los otros, este tiene aquí un grabado en 100 que es como transparente. Si se dan cuenta, cuando paso el dedo por la parte de atrás, se puede ver un poquito el tono de mi dedo. Y si lo ponemos en la luz de esta manera, igual. Eso no lo tienen los otros billetes, lo comienza a tener por lo menos este de 100. Por supuesto, eso es solamente uno de los tantos detalles de seguridad que tienen. Aquí tenemos otro. Y este diseño en particular es el antiguo. Hay uno más reciente que tiene otras cosas muy diferentes. Y algo que sí hemos notado que todos lo hacen es que luego que comen, recogen todo de nuevo a la bandeja con la que llegaron, con la que trajeron toda su comida para comérsela, valga la redundancia. Las colocan acá. A ver. ¿Sí te Y la cabe todo? llevan para un estante que haya de metal. Yo supongo que después de ahí lo agarran y lo llevan a donde lo van a lavar. Lo colocan de esta manera. Entonces vamos a repetir lo mismo que hacen los locales. Como dicen por ahí, a donde fueres, a lo que vieres. Amigos, otra cosa interesante que acotar es que los negocios aquí o la vida en general en España empieza muy tarde. A las 10 de la mañana aquí es temprano, es lo que para nosotros... Es como la primera hora. Exacto, es lo que en Ecuador podría ser las 7 de la mañana de repente. Entonces, sí, la vida es termina muy tarde y Exacto. empieza muy tarde para lo que nosotros estamos acostumbrados. No es que sea tarde, Sí, es que para porque- nuestra costumbre es distinto. Sí, porque por lo menos a las 9 de la noche es normal que a esa hora es como la cena, pues. Exactamente. Y para nosotros a las 9 de la noche ya la hora de dormir, pues. Ajá. Y aparte aquí en esta temporada ahorita está anocheciendo tardísimo. O sea, apenas a las 9 de la noche empieza a caer el sol. Entonces, claro, eso mismo hace que tu vida se corra en horas. Entonces es algo importante que hay que acotar. Lo más impresionante de todo es que miren cómo está el cielo. Súper azulito, fácilmente podríamos decir que son las 4 o 5 de la tarde, pero realmente son las 8:16 de la noche. ¿Quién lo diría? Miren cómo está el día y miren la hora. Impresionante. Anochece muy tarde, o por lo menos en esta temporada. Amigos, no saben lo que me acaba de pasar. Creo que esta es la primera pena, gran pena del viaje. Luego que comimos lo que vieron ahorita, voy al baño para lavarme las manos, por supuesto. Y en las puertas veo una M y veo una H. Obviamente veo hombre, mujer, digo yo, en mi pensamiento. Me meto y lavándome las manos, ya las tenía todas enjabonadas. Veo que del cubículo sale una mujer y me queda viendo raro y me dice: estás en el baño de chicas. Pero así como que, ¿qué haces aquí? Me lo dijo así más o menos con ese tono. Y yo agarro y con toda la pena del mundo ni siquiera le dije, este no es el de hombre ni nada. No, me salí. O sea, automáticamente tomé su reacción como que estaba en el lugar incorrecto y me salí con las manos llenas de jabón y todo. Entonces asumí. La realidad es que acá H es hembra y M es de macho, o sea, hembra y macho. Esos son los términos que utilizan aquí para
diferenciar un baño de hombre a un baño de mujer, para que lo tomen en cuenta si en algún momento llegan a venir para acá. Porque le estaba comentando esto mismo a mi mamá, apenas salí del baño, y me dijo que ella le pasó exactamente lo mismo, pero lo contrario, se metió en el de hombre creyendo que era el de mujer. Creo que es algo más común de lo que creemos, entonces para que tomen en cuenta esto y eviten este mal rato, porque de verdad es bien incómodo que alguien te diga que estás en el lugar incorrecto, y más como un baño, que es algo tan delicado. Y si a ustedes en algún momento lo ha pasado, coméntenos aquí para no sentirnos tan solos, porque claro, estamos acostumbrados en Latinoamérica que H es de hombre y la M es de mujer, no de hembra y macho. O sea, no son términos que solemos utilizar, y menos para referirnos a la separación de unos baños en particular.